Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, continuamos. Habíamos visto que para poder medir lo cuantitativo para pasarlo a lo cualitativo para pasarlo a lo cuantitativo, perdón el error, existían diferentes técnicas eh, que también pueden inclusive volcarse a lo cuantitativo. Pero tengan en cuenta que en investigación uno siempre navega en las diferentes posibilidades, en tener que medir cosas que son fácilmente cuantificables y otras que no. En cuanto a las técnicas, habíamos hablado de tres: la entrevista, la encuesta y la observación. La entrevista la identificábamos como una técnica que requería de un contacto más personal, un contacto más estrecho, aportaba mucha información y mucha información adicional a toda la estructura que uno elabora para poder realizar una entrevista en una persona. Habíamos visto que las entrevistas pueden ser individuales, pueden ser grupales, y a su vez también pueden tener ciertas características en cuanto a cómo se resuelven, si son estructuradas, semiestructuradas o abiertas. Y también era muy importante el instrumento que se utilizaba para esta técnica, que era el cuestionario. Del cuestionario iba a depender muchísimo el curso de esa entrevista y la información obtenida. Vimos, por ejemplo, que existían cuestionarios de diferente longitud, que los cuestionarios tienen que seguir ciertos requisitos, ciertas características que hacen a la ventaja para poder aplicar ese instrumento a la hora de realizar la técnica, que las preguntas tenían diferentes matices y clasificaciones de acuerdo a su función, por ejemplo. Eh, Vimos algunos tips, algunas recomendaciones para elaborar un cuestionario. Y ahora vamos a pasar a las encuestas. Las encuestas son más impersonales, apuntan más a una muestra grande, mientras que las entrevistas apuntan a una muestra un poco más chica. Las entrevistas dan una información más pormenorizada y más rica, y las encuestas no. Las encuestas son mucho más dirigidas, algo mucho más estructurado, y puede tener, todas las técnicas pueden tener sesgos que tienen que ver con la persona que ejecuta la técnica y también con cómo se ha elaborado ese instrumento para la técnica que se va a aplicar. Las encuestas son muy útiles y se utilizan bastante hoy día porque recolectan mucha información en relativo poco tiempo. Siempre recuerden que tanto las entrevistas como las encuestas y las observaciones, siempre en investigación deben ser anónimas, deben apuntar a proteger la identidad de los sujetos estudiados. Eso tiene que ver con lo que vimos el cuatrimestre pasado, con lo que es la ética en el proceso de investigación y el consentimiento informado también. El consentimiento informado no solamente sobre lo que se va a trabajar en el caso de experimentación sobre individuos, sino también el consentimiento en cuanto a que la información que se vuelca, únicamente si va a ser publicada identificando al sujeto, tiene que existir un consentimiento de parte para que eso se difunda. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros vamos a apuntar a una encuesta si vamos a dirigirnos a una población más grande en la que tengamos que evaluar muchísimos ítems, que ese es otro tema, otra razón por la que nos volcamos a una encuesta. Tenemos que evaluar por lo menos 10, 12, 15 indicadores. Quizás una encuesta nos sirva. Quizás en una entrevista se nos va a hacer algo demasiado largo, demasiado extenso. Ahora bien, hay diferentes tipos. Tenemos por un lado las encuestas por escalas, de las cuales vamos a tener diferentes tipos de escalas, que pueden ser de tipo numéricas. Vamos a ver las diferentes posibilidades que tenemos. Tengan en cuenta que dentro de las encuestas por escalas nosotros podemos evaluar una serie de cosas que hacen además, no solamente a lo que la persona puede manifestar a través de lo que elige por la encuesta, sino que también esa escala lo que va a determinar es la disposición que tenga, por un lado, a través de la experiencia, versus
la posición que tenga formada de manera consciente. Esto quiere decir que, por un lado, la respuesta va a estar condicionada en las escalas, a diferencia de las entrevistas. En las entrevistas uno tiene un montón de riqueza de información que puede inclusive proveer en forma adicional y hasta inclusive ampliar y repreguntar, si por ejemplo se trata de una entrevista que tenga una técnica, que siga una técnica semiestructurada. En cambio, las encuestas, recuerden que son estructuradas y por lo tanto las respuestas van a estar limitadas o sesgadas en función de la disposición del encuestado y, por otro lado, en la posición que tenga el encuestado sobre lo que sobre lo que se le está preguntando. No solo tiene que ver la respuesta que da el encuestado con la interpretación del interrogante que se le está dando, sino que también la respuesta va a estar condicionada a estas dos cosas, a la actitud y la opinión. Un poco la actitud que va a tener hacia la encuesta, cómo la siente, si siente que ese instrumento, eso que se le está preguntando, puede tener alguna influencia sobre lo personal. De hecho, ¿cuántas veces a nosotros, cuando nos hacen una encuesta, nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué quieren hacernos estas preguntas? Porque generalmente son muchas, y porque la accesibilidad al instrumento hace que uno pueda estar muchas veces expuesto a lo largo de la vida a diferentes encuestas en donde sacan información. Y otra cosa es lo que produce en la persona en cuanto a la verdad que puede manifestar a través de ese instrumento con el que lo están interrogando. Vamos entonces a los tipos de escalas que conocemos. Habíamos dicho que en términos generales las encuestas se manejan por escalas, pero dentro de esas escalas tenemos por un lado las de ordenación, las valorativas sumatorias, de intensidad, la Likert y diferencial semántico. Algunas van a ver que ustedes ya las conocen, y ustedes van a ver que, por ejemplo, con algunas cosas que han aprendido en enfermería, ustedes siguen escalas, siguen ese modelo instrumental. Con respecto a las que son de ordenación o de estimación, recuerden que lo que ustedes hacen es organizar en forma de categorías una diferente cantidad de características. Entonces, esa clasificación y esas características pueden seguir un orden ascendente o un orden descendente, o bien pueden ser de tipo binarias, como la última, en donde se ponen dos posiciones para poder determinar hacia dónde se inclina la balanza de la información que se está tratando de volcar a través de esa escala. Fíjense ustedes los ejemplos, y dentro de cada uno de ellos puede haber una organización con diferente criterio en relación a lo que uno quisiera destacar. En cuanto a la valorativa sumatoria, esa es una escala en la que, por ejemplo, lo que se hace es jerarquizar los objetos o aquello que se está tratando de estudiar. Entonces, por ejemplo, el entrevistado, es decir, el encuestado, para decirlo con más precisión, lo que va a hacer es determinar a través de un número qué jerarquía le pone a determinados conceptos y los permite ordenar. En el caso anterior, a diferencia del anterior, el ordenamiento ya está puesto por el investigador, que muchas veces ese ordenamiento es intencional, y lo que hace el encuestado es poder recorrer la información, entender esa secuencia de ordenamiento y poder seleccionar libremente, entendiendo también que existe una lógica o una coherencia en ese ordenamiento. Pero en el caso particular, lo que se trata de hacer es que la persona le ponga una categoría o una jerarquía a aquello que se quiere saber, entendiendo que todos los conceptos que están incluidos son conceptos que son válidos y que son investigados. Por ejemplo, en el último, puntúe de 0 a 10 el prestigio que tienen las siguientes profesiones. Bueno, se está tratando de investigar sobre todas esas profesiones,
y se está tratando de buscar que el investigado le otorgue un orden de importancia o de jerarquía. Mientras que en el caso de la escala anterior, acá la jerarquía no importa. Acá lo que importa es seleccionar una característica y darle la posibilidad ordenadamente de que seleccione una característica con un criterio, ya sea ascendente o descendente, que permita que mentalmente el entrevistado se ordene, el encuestado, vamos de nuevo con lo mismo, se ordene mentalmente para poder seleccionar aquello que más se acerca a lo que piensa. Esta seguramente les va a resultar bastante conocida y lo que hace es establecer intensidades sobre un mismo concepto, sobre un mismo ítem. La idea es explorar una sola cosa. Por ejemplo, en el primer caso, la escala de ordenamiento se exploran diferentes cosas y de esas diferentes cosas se selecciona una. En el segundo caso, lo que se hace es jerarquizar. Jerarquizar sobre todos conceptos que ya se están investigando al mismo tiempo. Mientras que en esta otra posibilidad se está investigando una sola cosa, un solo indicador, pero a ese indicador se le está tratando eh, de jerarquizar de una manera, a través de una escala, de una intensidad, poder expresarlo de una manera un poquitito más ajustada a lo que el encuestado quiere expresar. En realidad lo más difícil de las encuestas en términos generales es aproximarse lo más posible a lo que la persona piensa. ¿Por qué? Por lo que dijimos en un principio, porque las encuestas son muy rígidas. Y si de pronto, ¿cuántas veces a ustedes les habrá pasado que han realizado una encuesta y han dicho, sí, pero la verdad que yo no me siento reflejado en esto, porque las opciones que te dan, el método de medición que han elegido, no se acerca o no se asemeja a todas las posibilidades que las personas pueden llegar a responder. Una encuesta tiene que estar muy inteligentemente hecha, no la hace cualquiera así nomás y al tuntum. Los instrumentos, las técnicas de medición con sus correspondientes instrumentos tienen que estar muy inteligentemente hechos, porque tienen que considerar todas las posibilidades que hacen que la persona pueda sesgar su respuesta. De lo contrario es un instrumento inválido, no sirve para nada. No tiene validez y lo que habíamos dicho en un principio, y confiabilidad. ¿Recuerdan? Esos dos elementos sustantivos para poder impulsar una investigación y poder hacer mediciones. La técnica y el instrumento utilizado tienen que ser válidos y confiables. Y en general las encuestas tienen que estar muy bien hechas porque muchas oportunidades están tan limitadas a palabritas. Es igual que piensen ustedes en un examen, ¿sí? Piensen en un examen que, por ejemplo, tenga selección múltiple, ¿sí? Un examen que tiene preguntas de selección múltiple, por ejemplo, podría parecerse a una escala de ordenación o estivación. Puede parecerse también a una valorativa sumatoria eventualmente, pero piensen que toda vez que ustedes tienen opciones para elegir, especialmente en la primera, esas opciones tienen que aproximarse a la idea original. Y en cuantas oportunidades, especialmente en lo que tiene que ver con lo subjetivo, con lo personal, a veces las opciones realmente no se acercan en absoluto a lo que uno piensa. Y eso obliga muchas veces a tener que sesgar la respuesta o directamente no responderla. Bien. Fíjense ustedes entonces, en el caso de la escala de intensidad, ustedes tienen una misma característica de estudio, solo que le van otorgando una intensidad en cuanto a su presencia. No es lo mismo que jerarquía, ¿eh? Jerarquía es otra cosa. En el caso de la jerarquía, vos ordenás según importancia. Acá estás ordenando y estableciendo una intensidad. Esta seguro que la conocen. ¿Cómo no la van a conocer? La escala de Likert. ¿Se acuerdan? La escala para valorar el dolor. Bueno, la tienen acá abajo, como pueden apreciar. En este caso, en las escalas de Likert, lo que se hace es establecer una calificación
sobre una determinada cantidad de características, una serie de características sobre un mismo problema planteado. Es similar a la escala de intensidad, solo que es mucho más gráfica, básicamente. Pero se parecen bastante, tanto la de intensidad como la de Likert son bastante similares, solo que varían algunos criterios en cuanto a cómo se expresan los ítems. Recordemos la del dolor. Fíjense ustedes que se establece primero una escala del 0 al 10, y a partir del 0 al 10 ya se establecen las categorías. Ya de antemano se van estableciendo las categorías que van a identificar un concepto, cosa que no sucede en el anterior. Acá en el anterior la categoría la va a poner el encuestado, mientras que en el segundo caso la categoría la vamos a establecer nosotros. Otra variedad que es la menos utilizada es la escala de diferencial semántico, en donde lo que se hace es, partiendo de un concepto hasta llegar al otro concepto, se establece una serie de variantes o categorías en el medio que tienen que ser marcadas por el encuestado, para poder determinar qué tan interesante, por ejemplo, o qué tan aburrido es algo, qué tan fácil y qué tan difícil. Es una mezcla de intensidad con Likert. Es una mezcla de las dos. Es otra variante. Fíjense ustedes que todas más o menos apuntan a lo mismo, con diferentes tips, diferentes estrategias, pero apuntan a considerar todas las respuestas posibles. La elección del instrumento en la encuesta va a estar muy ligada a la variedad de respuestas y de posibilidades que esa escala pueda dar para resolver lo que nosotros queremos investigar. Así es como ustedes, cuando elijan sus instrumentos para las técnicas de medición que determinen, vamos a discutir ahora en esta última etapa que nos queda del cuatrimestre, si eso elegido es válido o no es válido. Me ha pasado con otros alumnos en otras oportunidades que, por ejemplo, eligen una entrevista y yo les he dicho, no chicos, una entrevista para lo que ustedes quieren investigar y para todos los indicadores que ustedes tienen no les sirve. ¿Por qué? Porque tenía que hacer preguntas muy extensas, compuestas, complejas, requería de mucho tiempo para recolectar ese dato y uno tiene que proyectarse. Si bien esto es un proyecto y va a terminar acá en un proyecto bien hecho tiene que pensar en la posibilidad de que pueda concretarse. Y si yo elaboro la resolución y la medición de lo que quiero medir con unas entrevistas extensísimas o con preguntas muy engorrosas y llenas de artificios, o escalas que realmente hacen una síntesis tan grande de la información a recolectar que realmente no recolectan nada, entonces el proyecto no sirve, porque el proyecto le está faltando cómo se va a medir, cómo se va a instrumentar. Recuerden que el proyecto llega hasta ahí, hasta la etapa de medición, hasta la etapa instrumental de la medición, no a la concreción, al estudio de campo. Si eso está mal hecho, cuando se recojan los datos se va a recolectar cualquier dato, ergo se va a medir cualquier cosa, ergo no se va a poder llegar a ninguna conclusión verdadera. Bien, ahora bien, ¿qué problemas pueden existir en las encuestas que pueden llegar a sesgar las respuestas? Tengan en cuenta que estos sesgos también afectan a las entrevistas, aunque quizás un poquitito menos. ¿En qué sentido menos? La entrevista, al ser personal, puede llegar a rectificar alguno de estos sesgos, puede llegar a corregirlos, pero en la encuesta no, porque recuerden que la encuesta es impersonal. La encuesta, uno elabora en la técnica, establece su instrumento y después va a establecer cómo hace llegar eso a la gente o cómo se va a recolectar la información a partir de ese instrumento, en donde el contacto no es para nada personal. Ustedes habrán visto, habrán estado muchas veces expuestos a encuestas online, encuestas telefónicas o encuestas en papel, y van a ver que es un instrumento completamente impersonal, más allá de que uno no otorgue sus datos,
pero se va a limitar a recoger información demasiado específica, que a veces puede no llegar a reflejar la realidad, pero en ningún momento tienen un contacto personal con nadie, ni siquiera cuando ustedes, por ejemplo, qué sé yo, imagínense que ustedes van por una tienda y se le acerca un vendedor, una vendedora, para hacerles una encuesta sobre cómo han sido atendidos. Así todo, eso tampoco tiene contacto personal, porque eso no es en realidad una entrevista. Sigue siendo una encuesta, porque la otra persona se limita a ofrecer el instrumento para realizar la recolección de datos y a lo sumo te lee las preguntas, nada más. No va a emitir ninguna opinión, no va a observar nada en cuanto a la actitud física, no se va a poder recolectar ningún dato adicional que pueda enriquecer la recolección de esos datos. Bueno, y entre los sesgos a nivel general, ¿no? A nivel, en tanto entrevista como encuesta. Conservadurismo, ¿sí? ¿Qué sería el conservadurismo? Lo que podemos decir que es lo políticamente correcto, ¿sí? Sepamos que en muchas oportunidades nosotros podemos ahondar sobre ciertos temas que pueden ser un poquitito espinosos. Entonces, admitir ciertas cosas puede resultar un poquitito inapropiado. Y ser políticamente correcto y mantenerse sobre una línea de lo que se debe hacer y de lo que corresponde, a veces puede sesgar la respuesta. Es decir, el conservadurismo habla de cierta rigidez que hace también a lo políticamente correcto. Esto independientemente a las opiniones personales sobre un tema. Uno puede tener una opinión personal sobre un tema, pero muchas veces para, ¿cómo podemos decirlo? Eh, para no quedar mal, para mantenerse dentro de lo políticamente correcto, responde con cierto sesgo. Eso también va de la mano del sesgo de cortesía. El sesgo de cortesía también va de la mano de ese tipo de actitudes. No herir, no quedar mal plantado uno, o no dejar mal a otro. La deseabilidad social también hace un poquitito no al sesgo de cortesía, pero a inflar el ego, inflar la autoestima, mostrarse un poquitito más, más arriba o mejor en determinadas circunstancias de desventaja que otros. Esas son actitudes psicológicas que hacen a la respuesta humana, chicos. No es algo que se limita exclusivamente a la situación de recolección de datos en una investigación. Es también entender cuál es la conducta humana a la hora de transmitir su pensamiento. La deseabilidad social también va de la mano del prestigio. En cuanto al prestigio, el sesgo puede darse desde dos lugares. Desde el prestigio que tiene la persona que está respondiendo y cómo esa persona se planta con una posición muy conservadora sobre ciertos temas. Y por otro lado, también el prestigio de quien lo está encuestando. La persona que le está realizando las preguntas o el nombre de la empresa o del equipo investigador que está impulsando la investigación, puede ser que también genere un sesgo que tiene que ver con el prestigio, que hace que la persona se cohíba frente al otro a la hora de tener que mostrar su posición sobre algo. Los temas tabú o los temas que generen resentimiento o hostilidad, recuerden aquellas encuestas que tienen que ver con cuestiones políticas, con qué delicadeza se tiene que abordar el tema y las preguntas, qué bien tienen que estar elegidos los términos para abordar cada tema, para no generar una respuesta inapropiada que tiene que ver con la hostilidad o con tocar temas espinosos. También el patrocinio de la encuesta. Bueno, esto es algo muy gracioso porque en muchas oportunidades el sesgo puede estar por lo que en investigación le decimos el soborno. Por ejemplo, chicos, imagínense que ustedes entraron a un supermercado. Les van a realizar una encuesta que patrocina el supermercado Pirulo. No voy a dar un nombre específico. Y el supermercado Pirulo te dice, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y al finalizar la encuesta le vamos a dar un numerito porque así así va a poder acceder al sorteo de un changuito. ¿Sí? Entonces la encuesta trata de qué bien lo atienden en el supermercado. Es probable que el encuestado
se vea presionado coercitivamente a responder bien, a responder rápido y responder bien para recibir después la galletita. Es decir, la galletita, la zanahoria, el sobornito. Muchas veces se utilizan estímulos para que las personas realicen ciertas encuestas, porque mucha gente le escapa a eso. Estoy hablando, por ejemplo, de las encuestas de opinión o encuestas públicas, ¿no? Entonces, a veces se utilizan ciertas técnicas para que la gente se vea atraída a responder. Y obviamente, eso viene detrás de un patrocinio, porque siempre que se realiza una encuesta uno dice, lo hago porque sí. Uno siempre que va a realizar una encuesta a una población, a una muestra poblacional o una entrevista, tiene que decir para quién trabaja, para qué va a hacer lo que va a hacer, a quién pertenece. Y vamos a ver, si de pronto te realiza una encuesta sobre la efectividad de un medicamento, el laboratorio Pirulito, y te hace otro día una encuesta sobre la efectividad de una misma droga, un laboratorio muy conocido, supongamos Bayer, quizás ese patrocinio haga que tu respuesta quizás esté sesgada porque, wow, quien me está encuestando es una empresa, ¿cómo le voy a decir que el medicamento que la vallaspirina que vende es una porquería? Entonces, piensen que todo esto son juegos y manejos psicológicos que muchas veces, en muchas investigaciones, están manejados, ojo chicos, de manera intencional para sesgar las respuestas y para obtener otro tipo de resultados. Ustedes van a ver, y me gustaría que ustedes se lleven como mensaje, luego de haber transitado este cuatrimestre, que la investigación, como les he dicho en otras oportunidades, domina el mundo. Es a partir de la investigación que se pueden tomar decisiones que implican la vida humana. Y hoy día, con lo que estamos viviendo, nos damos mucho cuenta de eso, de que a través de las investigaciones y dependiendo del tiempo, dependiendo de la técnica, dependiendo del criterio, a veces se llegan a decisiones que tienen mucha influencia en tu vida diaria. Entonces, no es cosa menor entender las manipulaciones que pueden existir desde lo teórico, desde lo metodológico y desde lo instrumental, desde esas tres partes. Por eso a mí me encantaría que se lleven como mensaje de estos 2 cuatrimestres conmigo el entender que cuando ustedes escuchen que la investigación de tal o de cual dijo tal cosa, que se tomen el trabajo de leer puntualmente aquellas partes que hacen a lo teórico, lo metodológico y lo instrumental para opinar y entender si realmente eso que te están mostrando está sesgado o no, si, si es completo, si la muestra es adecuada, si las bases y los fundamentos teóricos, por ejemplo, las bases y los fundamentos teóricos pueden estar sesgados por parcialidad. ¿Qué les he dicho yo siempre con respecto al marco teórico? Les he dicho, chicos, por favor, traten de ser neutros. No dejen entrever que ustedes tienen una posición tomada al respecto. Sin embargo, está lleno de investigaciones en donde no son absolutamente para nada neutros. Entonces, esa investigación ya está sesgada desde el comienzo. Todo va a apuntar a que la hipótesis se confirme por sí sola. En cuanto a lo metodológico, a ver, ¿realmente seleccionaste indicadores que reflejen la medición de las variables que elegiste o estás utilizando cualquier cosa, estás midiendo cualquier cosa? Segundo lugar, ¿la hipótesis responde a la pregunta o no? ¿O se va por las ramas? Tercero, ¿qué técnicas del punto de vista del análisis de la investigación vas a utilizar en cuanto a la temporalidad y la ocurrencia? No es lo mismo que se haya elegido para resolver un problema de investigación, que el estudio sea transversal o longitudinal, que sea retrospectivo o prospectivo, que sea experimental, no experimental o cuasi experimental. No tiene, es decir, tiene mucha importancia lo que se va a seleccionar porque los resultados pueden variar de una forma u otra. Y a eso le tenemos que sumar de qué manera vamos a seleccionar, por un lado, el número de la muestra
si es una muestra chica, si es una muestra grande, si es una muestra representativa en cuanto a criterios de inclusión y exclusión, ¿cómo se va a medir? Entonces no son conceptos vacíos. Investigar es algo muy serio. Investigar hace a la vida cotidiana de todos nosotros. La investigación marca a fuego lo que hacemos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Todo lo que nos rodea ha pasado por una etapa de investigación y las etapas de investigación pueden estar altamente influenciadas por intereses humanos. Por último, fíjense esto de la influencia de las personalidades. Y con esto, chicos, se van a reír y pasamos a la siguiente diapositiva, si no se aburren de ver la misma. La influencia de las personalidades. A ver, chicos, ¿se acuerdan de las propagandas hace mucho tiempo de jabón en polvo, en donde había una celebridad que iba a los domicilios y hacía la prueba de la blancura? Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con investigación? Bueno, lo que está haciendo esta persona, está haciendo una entrevista, ¿sí? Está recolectando un dato y a partir de ese dato está tratando de hacer una prueba in situ sobre un determinado producto. No es una investigación formal, es un modelo informal de recolección de datos y de investigación, pero está altamente, esa entrevista está influenciada por la celebridad. A ver, no es lo mismo que a vos te entreviste cualquier persona o que la encuesta te la alcance cualquier persona que te la alcance una celebridad. Eso potencialmente va a hacer que respondas muy influenciado por esa persona. Bien, y por último, llegamos a la última técnica, que es la observación. Y lo vamos a ver en el próximo video, así no se les hace tan largo. ¿Qué les parece? Vamos a tener, si todo lo permite, prontamente vamos a salir.